Fue un año de fuego, un año de destrucción. Hace apenas un año, esta semana, las cosas eran muy diferentes. El eje del mal meticulosamente diseñado por Irán, construido con el único propósito de destruir a Israel, operaba a toda su capacidad. Israel enfrentaba una guerra en varios frentes, con civiles bajo constante ataque de cohetes y misiles de Hamás en Gaza, Hezbollah en Líbano, grupos islámicos desde Siria e Irak, hutíes en Yemen y hasta desde Irán. Hamás todavía tenía a más de 100 rehenes israelíes. Israel estaba desmantelando lentamente a Hamás en Gaza, habiendo completado recientemente la toma de Rafah y cortando la línea de suministro de armas de Hamás que venía desde Egipto. Sin embargo, algunos en Israel perdían la paciencia. ¿Por qué no estábamos ocupándonos de las amenazas de Hezbollah, Siria e Irán? Los llamados expertos en los medios israelíes estaban seguros de que Israel no podía derrotar a Hezbollah, mucho menos a Irán y todas sus instalaciones nucleares. Además, el año pasado, la administración Biden en Estados Unidos restringía a Israel y, como supimos después, imponía de facto un embargo de armas, limitando nuestras capacidades en el campo de batalla. Sintiendo confianza, nuestros enemigos se jactaban. Amir Ali Hayya Sadeh, comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria iraní, advirtió que cualquier agresión israelí contra Irán traerá la ira de Irán sobre nosotros. El líder de Hamás, Sinwar, estaba convencido de que están presenciando la desintegración de la entidad sionista y agregó que el enemigo sionista está significativamente agotado. Nasrallah, líder de Hezbollah, afirmó nuevamente que Israel era más débil que una telaraña. Como él dijo, la sociedad israelí está cansada de la guerra. Agregó que nos falta la resiliencia para soportar un conflicto sangriento o sufrir bajas. Él afirma que Israel aparenta fuerza, pero es fácil de destruir y vencer. Pocos sabían ellos en ese momento que, en cuestión de días, este sería el año en que todo cambiaría. Fue el año en que Medio Oriente fue presentado a la doctrina de Netanyahu. Hola, soy Daniel Simán y estás viendo KNS Televisión transmitido desde Jerusalén, Israel. Al acercarnos al cierre del año 5785 del calendario judío, pensé que era buen momento para reflexionar sobre los hechos que han marcado a Israel en los últimos 12 meses y compartir algunas ideas sobre el panorama que se está formando. Sin duda, este año fue histórico y ocurrieron muchos acontecimientos monumentales. Así que repasemos todo esto en unos momentos. El 17 de septiembre es el aniversario de una de las operaciones de inteligencia más espectaculares contra terroristas. Como lo describe Miguel Durán, es la reinvención de la historia del caballo de Troya para la era digital. Sin duda, una para la historia. Se estima que 3.000 terroristas de Hezbollah murieron y se calcula que hasta 8.000 quedaron fuera de combate cuando los buscapersonas y otros dispositivos electrónicos que llevaban fueron detonados por el Mossad israelí. En pocas horas, la Fuerza Aérea israelí neutralizó miles de misiles estratégicos de Hezbollah en Líbano, Siria e Irak. Israel avanzó hacia Líbano, destruyó infraestructura de Hezbollah y tomó control de puntos estratégicos sobre comunidades israelíes. Nasrallah, líder de Hezbollah, murió este mes en un bombardeo masivo a su cuartel general en el centro de Beirut. Su reemplazo, ni siquiera recuerdo su nombre, duró solo unos días antes de que también fuera eliminado. El líder de Hamás y principal responsable del 7 de octubre, Sinwar, fue asesinado en semanas. 3 semanas tras el debilitamiento de Hezbollah, las fuerzas de oposición sirias avanzaron contra el régimen de Assad, lo que provocó la caída del gobierno sirio. Israel no perdió tiempo y aprovechó la oportunidad para destruir sistemáticamente las fuerzas aéreas, navales y terrestres sirias y tomar el control de ubicaciones estratégicas en Siria que representaban una amenaza para Israel. En junio, Israel llevó a cabo lo que los autoproclamados expertos decían que era imposible: la destrucción de la amenaza nuclear iraní y sus capacidades, eliminando a casi todo el liderazgo iraní. En agosto hicimos lo mismo con los líderes hutíes en Yemen y la semana pasada atacamos a los de Hamás que se refugian en Qatar. Israel ha combatido durante el año a Hamás, la Yihad Islámica, el Frente Popular y células terroristas de la Organización para la Liberación de Palestina en zonas bajo control de la Autoridad Palestina en Judea y Samaria. Estos son los acontecimientos que Israel abordó y enfrentó durante el año pasado. La doctrina de Netanyahu ha asumido el papel principal para enfrentar esto. Y con ella, un mensaje claro:
Ya no hablamos el idioma del liberalismo occidental que se ha usado para apaciguarnos durante décadas. La ilusión ya no existe. Ahora entendemos que, sin importar cuántos gestos de paz hagamos, sin importar cuántas concesiones ofrezcamos, ellos siempre buscarán nuestra destrucción. A menudo hemos escuchado a la gente decir que Israel tiene que empezar a hablar árabe, que debemos comportarnos de una manera que sea comprensible para los árabes, que ellos entiendan las consecuencias de sus acciones de una forma que comprendan, que Israel estuvo hablando el liberalismo occidental durante demasiado tiempo. Netanyahu aparentemente escuchó esto y decidió ir un paso más allá. Ahora estamos hablando israelí. Hablar israelí significa hacer posible lo imposible. O como dijo el fundador del sionismo, Teodoro Herzl, si lo quieres, no es un sueño. Im Tirzu Einzo Agada. Durante años, las palabras de nuestros enemigos y sus planes de guerra intimidaron incluso a la rama militar más alta y a los líderes políticos. Temían que no pudiéramos igualar la fuerza del enemigo y que pagaríamos un precio muy alto. Ese miedo debilitó su determinación, y con él llegaron los pusilánimes, aquellos que carecían de claridad moral y dudaban de la justicia de nuestra causa. Intentaron calmar a nuestros enemigos con concesiones. Pero Netanyahu, él no se inmutó. Tomó su convicción, su determinación y en cuestión de días desmanteló sus planes. Su doctrina permitió que Israel luchara una guerra en 7 frentes durante 2 años, con una mínima interrupción económica. Trabajó por esto durante los años que estuvo en el cargo. Trabajó para que Israel fuera financieramente sólido e independiente. Divisas extranjeras inundaron nuestra economía. Mientras el mundo experimentaba crisis económicas en el año 2008 y luego nuevamente durante la pandemia de COVID, la economía de Israel se mantuvo estable y sólida. Y aunque la mayoría de los israelíes no se dieron cuenta, esto fue nada menos que un momento transformador. Hemos estado luchando, como dije, durante 2 años ya en 7 frentes contra 7 amenazas. Lo hicimos con una sola doctrina, Bitrash Pulat Asel Chamil Chama. Mediante la estrategia Pelea tu guerra, así lo hicimos. Hezbollah, Hamas, el liderazgo iraní, las defensas aéreas sirias, los comandantes hutíes y sí, incluso la amenaza nuclear. ¿Los enfrentamos individualmente? Logramos una superioridad aérea total en todo el Medio Oriente y dominio en inteligencia. Y mientras el mundo no miraba, comenzamos a remodelar el Medio Oriente, fortaleciendo al Líbano, protegiendo a la minoría drusa en Siria y dando esperanza al pueblo iraní. Con la doctrina de Netanyahu, Israel ya no responde. Pone a sus enemigos a la defensiva, ya que no saben cuándo ni dónde atacaremos. No hay inmunidad para quienes buscan nuestra destrucción. Hay un nuevo alguacil en la ciudad y su nombre es Benjamín Netanyahu, y no está aquí para seguir las viejas reglas. Así que aquí está la oferta que Israel está haciendo ahora. Vivan con nosotros y prosperen o luchen contra nosotros y estarán condenados. Como ha demostrado Netanyahu, esto es una nueva realidad, no solo retórica. La paz no llegará por ingenuidad ni por un diálogo vacío, sino por la fuerza, por un poder de fuego superior y por la voluntad inquebrantable de un pueblo que se niega a ser borrado. Estamos hablando israelí porque no somos el mismo pueblo que fuimos durante 2000 años. Ya no somos esa nación dispersa, temerosa y perseguida de refugiados, sometida a un mundo que nunca se preocupó por nosotros. Como profetizó Ezequiel, éramos huesos secos, enterrados en el exilio. Pero nos hemos levantado al regresar a nuestra tierra natal en Israel. No pedimos compasión. Reconstruimos el imperio judío de antaño. Y nos levantamos, restaurados, empoderados en nuestra tierra natal, como se prometió. Tomamos un país desolado, lleno de pantanos y desierto, que fue inhabitable durante 2000 años, y gracias al coraje, la ingeniosidad y el Espíritu de Dios, lo convertimos en una nación próspera. Como dice en Zacarías 4, no con fuerza ni con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y esta generación ha demostrado que ese espíritu es invencible, haciendo posible lo imposible. El juego cambió. Ya no están quienes hablaban fuerte. Todos los discursos que nos menospreciaban y amenazaban fueron vacíos. Netanyahu siguió el manual de Occidente durante años, pero después del 7 de octubre cambió el guión. Él infunde temor en los asesinos yihadistas que creían que el pueblo judío se rendiría. Por supuesto, no existe un vacío. El mundo es dinámico. La guerra en Gaza terminará muy pronto. La atención seguirá ahí mientras otras cosas se están gestando y sucediendo en segundo plano. Turquía y Egipto, por ejemplo, permanecen.
Egipto ha sido un socio silencioso, firmando la paz, manteniendo fronteras estables y actuando como intermediario cuando Occidente requería una voz árabe moderada. Pero en el fondo, el Cairo sigue su propia agenda. Su silencio el 7 de octubre fue notorio. Desde entonces, ha sido como mínimo ambiguo y, en el peor de los casos, obstructivo. Teme disturbios, teme su propio colapso. La inflación allá está por las nubes. El canal de Suez está amenazado por ataques hutíes. La deuda externa está aumentando y aún así Egipto está jugando duro, oponiéndose a las operaciones israelíes en Gaza o contra Hamás en Qatar, demorando la coordinación fronteriza y señalando discretamente su incomodidad con nuestra firmeza. Eso es ambigüedad estratégica, e Israel debe responder recordando que tenemos influencia. Exportamos gas, influimos en la región y tenemos lazos con Washington. Egipto nos necesita más de lo que admite, pero debemos prepararnos para cualquier escenario. Eso es lo que nos enseñó el 7 de octubre, incluyendo la posibilidad de que el Cairo esté girando hacia el eje de la inestabilidad, Rusia, China e Irán. Y luego está Turquía. La retórica de Erdogan ha sido fuerte, hostil y constante. Se ha posicionado como el patrón de Hamás y defensor de Gaza, y como la voz autoproclamada del agravio islámico. Pero detrás de eso hay una economía frágil, disidencia interna y un ejército que sabe que Israel no es el enemigo. Es el punto de referencia. No voy a tratar de profetizar sobre el futuro, solo darte una idea de a qué podríamos enfrentarnos en el próximo año. Bueno, para Israel, así es como se ve la independencia, así es como suena la fortaleza. Y esto ha sido directo. Gracias por acompañarme este año. Shana Tova para todos.